Hay más mar que tierra. El Pacífico, ese océano que en el imaginario occidental remite a las islas desiertas, los tsunamis, los tatuajes, los caníbales y en general a lo desconocido, es mayor que toda la superficie terrestre, incluso que todas las otras masas de agua juntas. Se nos ha enseñado a pensar en el mundo desde la tierra firme. ¿Qué tal si lo pensamos desde el océano? No desde aquel que nos separa de Europa, sino desde aquel otro, al que históricamente hemos dado la espalda. Los pueblos del océano mundo que con dificultad concebimos tienen más en común con los pueblos de América de lo que siquiera imaginamos. Como los de aquí, fueron sometidos por el colonialismo. También ellos han resistido durante siglos, rechazan los nombres del opresor y defienden los vocablos de sus lenguas originarias. Entre las consecuencias del cambio climático que nos aterrorizan está la posibilidad cada vez más segura del deshielo y con él la desaparición de islas como las que conforman Polinesia, pero también Japón, Bangkok, Shanghái y Singapur. Ver el mundo desde el Pacífico permite encontrar nuevas estrategias para enfrentar esas dos grandes realidades que se ciernen sobre nosotros, el neocolonialismo y el cambio climático. Desplazar la mirada hacia otras maneras de vivir no solo es ilustrador y fascinante, también es la única manera de escapar a este presente que, al menos desde nuestra cultura, parece un callejón sin salida. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del Pacífico, un viaje más. Esta vez nos vamos a bordo con el doctor Alderete. Jorge, muchísimas gracias de estar por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que nos vas a dar una vuelta muy gráfica, muy visual por las islas. Una primera cosa que me gustaría preguntarte es, ¿qué se te perdió por ahí que fuiste a buscar tanto? Es la pregunta que siempre me he hecho. Digo, no sé qué disparó esta fascinación por esa región en particular del planeta. Pero si bien al principio me lo cuestionaba mucho, en algún momento me dejé llevar y dije, bueno, a ver con qué me encuentro. Me encontré con más y más dudas y más dudas y más dudas al final, ¿no? Pero entonces nunca di con la razón exacta. Muchas veces es un parte del proceso de creación artística, ¿no? Justamente vas a donde hay algo que no comprendes, que te atrae, ¿no? Y es parte de, o sea, toda la búsqueda es en torno a ese misterio perdido al fondo de eso. Sí, un poco tiene... Mucho tiene que ver con eso, creo, con esa búsqueda, con esa tratar de entender. Eran imágenes que habían estado cercanas a mí, pero desde el total desconocimiento, cercanas con una cuestión muy superficial y muy ligada a la cultura pop y demás. Y en algún momento sí me empecé era eso, era tratar de comprender. Y sobre todo tratar de comprender por qué la fascinación conmigo, ¿no? Y esa región del mundo. ¿Tendrá que ver un poco con la Patagonia, con el hecho de que naciste ahí? Sé que da más hacia el Atlántico, sobre todo la Patagonia del lado argentino. Del lado argentino sí puede ser, digamos, la isla de Pascua en particular es la única isla de toda Oceanía, de toda la Polinesia, donde se habla español, entonces quizás había una conexión de alguna... Y por otro lado, bueno, también, digo, a lo largo de los años y de estas investigaciones y tratar de comprender, me di cuenta que no soy el único, digamos, la cultura y todo lo que sucedió en esa pequeña isla perdida en el medio del Pacífico fascinó a todo el mundo de alguna forma, ¿no? En mayor o menor medida, hizo clic con mucha gente que jamás pisó la isla incluso. Bueno, ¿no? sin embargo, dices, mucha gente que no ha pisado la isla, ha hecho clic. ¿Qué siente la gente, muy en general, digamos, el mayor porcentaje de la gente, cuando pronuncias el nombre Rapa Nui? Es raro, creo que yo ya lo tengo tan incorporado dentro de mi universo que casi ni doy la explicación. Pero sí, la realidad es que la mayoría de la gente no sabe que ese es uno de los nombres con los que se conoce a la isla de Pascua. Isla de Pascua es el nombre con el que la bautizaron desde Occidente, digamos. ¿Por qué? ¿Fue descubierta en épocas de Pascua o algo por el estilo? Fue descubierto un domingo de Pascua, Mira. justo, de 1722, una cosa así.
Entonces, ¿qué tiene esta isla tan fascinante entonces? ¿qué tiene? Tiene una cultura que creció y se desarrolló aislada del resto del planeta. Si bien está muy claro hoy por hoy que tienen un origen polinesio y demás, hay un montón de cosas ahí que no se terminan de conocer, que lamentablemente no se terminan de conocer por una historia trágica que hay detrás de todo esto, ¿no? De toda esta cosa misteriosa, al final lo que hay detrás es justo una historia muy trágica de barcos esclavistas, de misioneros que quemaron con todo lo que había escrito, de barcos que se llevaron eso, a los sabios, a los escribas, a los sacerdotes, a los que tenían el conocimiento, enfermedades importadas que diezmaron la población. O sea, un montón de factores que fueron contribuyendo a que hoy sepamos poco, si bien se sabe mucho, hay cosas que van a quedar ahí en ese... Y lo que hemos hecho en Occidente, digamos, es completar un poco esos huecos que no están narrados en ningún lado, completarlos con, bueno, historias cuál más fantástica que la otra. Y creo que eso fueron un montón de factores los que terminaron rodeando a esta cultura de un halo de misterio, digamos. Ok, entonces retomemos. Tenemos esta isla de Pascua, Rapa Nui, hoy, cuyo país, digamos, más cercano es Chile. Sí, continentalmente hablando, continental, sí, no está más o menos a la misma distancia de Chile y Perú. Políticamente pertenece a Chile, hoy por hoy. De acuerdo. Y había ahí una civilización, fue colonizada, fue robada, ¿no? Pero sin embargo sí hay una reivindicación, o sea, hay una construcción de afuera, es que creo que es parte de lo que vamos a discutir hoy. Hay una construcción exterior de lo que es Rapa Nui y lo que pasó ahí, pero me imagino que también hay un interior, puesto que la isla cambia de nombre, hay una reivindicación identitaria, nacionalista, Rapa Nui, de alguna manera. Sí, por supuesto, digamos. Es una situación muy complicada hoy por hoy, digamos. La sociedad que hoy vive en la isla, los herederos de aquellos primeros pobladores que actualmente viven en la isla, hace mucho tiempo atrás dejaron de vivir en la forma que vivían sus antepasados, ¿no? Entonces, la agricultura, la pesca, todas las formas en las que ellos se sustentaban dejan de existir porque se modificaron exteriormente. Digo, o sea, llegan pesqueros japoneses, diezman a la población de langostas, de atún y de demás. Si bien ahora está restringido tarde. Ya sucedió. Entonces, ya no se puede vivir de eso. Viven del turismo. Entonces, hay sectores de la población que dicen, no, volvamos a como vivíamos antes. Entonces, ¿se puede? ¿No se puede? Es muy complicado. Hoy por hoy siguen dependiendo en muchos aspectos de su relación con el continente. De ahí llega, me imagino que de ahí llega también víveres, comida, cosas que no hay en esa isla y que hoy para la vida moderna son necesarias. Es una isla que no tiene ríos, o sea, tiene unos pocos focos de agua dulce, pero que son los cráteres de los volcanes. No hay ríos en la isla, entonces depende en muchos aspectos del continente. Y claro, hay una relación tensa de amor-odio, a veces va mejor, a veces va peor, a veces les reconocen sus derechos, porque siguen existiendo las mismas familias que la poblaron a la isla al comienzo de la historia, digamos, de la isla. Son los mismos apellidos, ¿no? ¿Sabemos hasta dónde se remonta este inicio? Sí, más o menos. No hay una fecha exacta, pero hay un estimado. Y sí, están los descendientes, o sea, están estudiados los reyes, cómo se fueron sucediendo, hasta que Occidente se instaló en la isla, ¿no? Y en el momento en que la cultura occidental se instala ahí, se fue todo al diablo. Hablando mal y pronto. Digo, lo sabemos, quizás somos sensibles quienes nos hemos interesado por todas las culturas originarias en el mundo, ¿no? Hay una relación muy complicada cuando ya llegó la colonización, porque es innegable, ya destruyó una parte de las cosas, es difícil recuperar. Y si bien en Oceanía en general ya existía el precedente de lo que había pasado en América y lo querían evitar, pues fue un poco inevitable también. Una conquista más tardía. Sí, quizás más suave que lo que sucedió acá, por ejemplo. Pero fue una conquista igual, ¿no? ¿Y qué hay para un artista gráfico como tú de interés en Rapa Nui?
Ahí hay muchísimo. Digo, a ver, primero, Rapa Nui es la única isla de toda Oceanía que tiene escritura. Es una escritura jeroglífica, no está descifrada, difícilmente se puede descifrar, no existe una piedra roseta que nos vaya a dar las pistas, no existe un cuerpo de piezas suficientes como para hacer un estudio y descifrarla con las mismas piezas, digamos, como sucedía en Egipto. En Egipto había un montón de piezas que estudiar. Aquí hay, literal, 25 pedazos de madera repartidas en distintos museos del mundo. Ninguna de esos pedazos está en la isla de Pascua. Eso es muy interesante, el robo. Son 25 pedazos de madera con escritura. El resto lo quemaron. Primer misterio. Entonces, primer misterio de la isla, si no sabemos, no podemos descifrar la escritura. Pero gráficamente es muy interesante, ¿no? Eso es una escritura jeroglífica, entonces son ideogramas, entonces hay algunos indicios de qué están contando. Hay cuevas con pinturas rupestres en la isla. Y bueno, después lo que mayormente conocemos es toda la escultura en piedra que se realizó, monumental. Sí, de hecho vemos ahí en el disco, ¿no? Unos moais. Los moais. Mal llamados a veces las cabezas de la isla de Pascua, porque en realidad son torsos, digamos. O sea, no son un equivalente de nuestras cabezas olmecas. No, si bien hay muchas imágenes que te muestran eso, la cabeza, en realidad eran todas esas imágenes que son muy famosas. Son las esculturas que no estaban terminadas, cuando recién las desprendían del volcán, las enterraban para empezar a tallarlas en la espalda, y claro, son las que nunca terminaron, entonces quedaron ahí enterradas. Pero hay un misterio de cómo, entonces no hay un misterio de cómo son transportadas, ¿estaban ya ahí? ¿Es lo que me estás No, diciendo? a ver, cada nueva generación de arqueólogos sale con una nueva teoría. Bueno, tú tienes la tuya. Con lo que no se ponen de acuerdo es cómo las transportaban. ¿Cómo las hacían? Lo sabe todo el mundo, porque incluso es muy impresionante cuando las hacían siempre del mismo volcán, de la ladera del mismo volcán. Y las dejaron de hacer literalmente de un día para el otro. Entonces, cuando te paras en el volcán, hay esculturas que están recién trazadas en la roca, hay otras que están a mitad de camino, hay otras que están a punto ya de poder desprenderlas. ¿Se sabe por qué? ¿O es la conquista o es una fecha...? Se dice que fueron... No, más bien... No, la conquista no fue en ese sentido así, pero se dice que hubieron guerras internas, se dice que en algún momento la población local estaba excediendo las capacidades... Los recursos de la isla. Los recursos mismos de la isla. Hay muchas teorías alrededor. Vamos a irnos una pausa y vamos a continuar más con los misterios de la isla de Pascua y vamos a pasar a la parte gráfica. Por favor, no se vayan, regresamos en unos minutillos. Estamos de vuelta con el doctor Alderete. Aproveché esta pequeña pausa para echarle un ojo a unas serigrafías. Esta es la serigrafía que hiciste de Rapa Nui. Hiciste una serie, de hecho una grande serie de serigrafías dependiendo de las distintas islas. Sí. Veo hombres, veo mujeres, bueno, un hombre, una mujer, veo flora, veo un dios. ¿No es de los que estábamos hablando? No, es otro tipo de escultura muy... Moai en realidad significa en el lenguaje Rapa Nui eso, escultura. Entonces ese es un Moai Kaba Kaba, es otro tipo de escultura y a los Moai se les conoce como simplemente esculturas. A la hora de hacer este trabajo me recuerda mucho a las expediciones en barco. O sea, ¿te sientes de esta tradición? Estoy pensando en estas embarcaciones rápidamente para que la audiencia siga un poco la línea del pensamiento, que se embarcaban para descubrir las islas, ¿no? Y que llevaban a bordo, pues no había fotógrafos a falta de fotografía, ni cineastas a falta de película, había dibujantes, ¿no? Y esto pues se retomaba tanto para los herbarios como para las descripciones antropológicas. Sí, mucho del trabajo en Tikea tiene que ver con eso. A ver, cuando empecé a fascinarme por esta cultura y empecé a leer e investigar, necesitaba conocer como un poco el contexto. Eso fue lo que derivó en empezar a ver otras islas cercanas que están muy vinculadas y están muy relacionadas de alguna manera, ¿no? Culturalmente hablando sobre todo. Me hubiese encantado poder viajar a cada uno de estos lugares. Ante la imposibilidad de hacerlo, dije, bueno,
¿qué ventajas tengo haciéndolo desde mi casa? Que no solo puedo hacer un viaje geográfico, sino que puedo hacer un viaje en el tiempo. Puedo viajar al pasado. Entonces, un poco ese fue el espíritu con el que empecé a investigarlo, digamos. Y un poco fue el resultado de estos retratos de las islas y demás. ¿Este fue el Tienen primer mucho que acercamiento, ver. entonces? ¿Como el primer acercamiento que tú hiciste? Estas empezaste a imágenes crear? sí, sí, incluso antes de haber ido por primera vez a la isla, digamos. Esto lo hice todo desde acá, desde la colonia Roma en la Ciudad de México, ¿no? Eso me sorprendió muchísimo, porque querías hacer, vi en tu libro, Tikea, ¿no? Que tu primera idea era ir a hacer una exposición a Rapa Nui antes de conocer Rapa Nui. Entonces tú tenías, si entiendo bien, hiciste una colección de objetos primero también. Sí, una colección gráfica donde iba como un poco investigando de alguna manera la fascinación de esta cultura relacionada con la cultura pop. Ok, y entonces con la cultura pop, ¿por qué con la cultura pop? Porque ¿Como de son, los discos? porque de son, las sí, digo, y este pósters? disco en particular es justo un disco bastante lejos de la Conservador. cultura pop, pero por ejemplo, portadas de cómics, revistas, todas esas piezas donde nos empezaron a contar el lado fantástico de la Isla de Pascua, ¿no? Claro. Y entonces, pero lo que te quiero preguntar es, entonces tú vas, tu idea era mostrarles a los Rapa Nui como las fantasías que han creado, porque me imagino ahorita un Rapa Nui, una persona de Rapa Nui viniendo a México, decir, bueno, les voy a enseñar un poco Claro. lo que hay de México, bueno, no sé cómo lo recibiríamos aquí. Bueno, era un gran miedo que yo tenía. No, la intención era, yo entré por ahí, por el lado de la cultura pop, y empecé a juntar estos objetos tratando de investigar también la cuestión gráfica alrededor de la cultura. Y por otro lado me fui metiendo en la cuestión histórica, geográfica, antropológica, etnográfica y demás. Toda esa investigación que fui haciendo porque me gustaba nada más, fue lo que derivó en estas primeras imágenes, que si bien estéticamente pueden ser muy pop, están muy aterrizadas científicamente, ¿no? Los elementos, los trajes, las vestimentas, los utensilios, las... Y esto es muy antiguo, no todos los que hacían estas imágenes de antropología visitaban los lugares, se hacía, o sea, muchísima de la investigación y de la gráfica sí. se hizo a partir de las descripciones. Exacto. Incluso de escritas de las cosas. Entonces, un poco ese fue el espíritu con el que llegué. Y mi idea era como decir, bueno, empecé a hacer todo esto. Ok, me gustaría mostrarlo. ¿Dónde me gustaría mostrarlo por primera vez? Es ahí, donde es. O sea, era un poco como ponerlo a prueba, ¿no? Era Pero como pudiste poner como una distancia para que la gente nos dijera, nos vienen a enseñar lo que es Rapa Nui, sino como esta idea de la mirada Sí, que tiene porque- el mundo. Sí, porque afortunadamente no se dio como yo lo tenía planeado en mi cabeza. Entonces, el primer viaje que hice a la isla no fue a hacer ninguna exposición, fue a viajar. De repente me encontré con unos boletos así de estos, cómprelos ya. Terminé en la Isla de Pascua, fuimos con mi esposa, y me encontré con la actualidad de la isla. O sea, por un lado, la isla es un gran museo al aire libre, porque está todo ahí. Entonces, todo eso, todo lo que yo había investigado y leído y tal, era confrontarlo con lo que ahora podía ver en la realidad. Y por otro lado, era encontrarme con, de algo de lo que se habla muy poco, es con la actualidad. ¿Quiénes viven ahora en la isla? ¿De qué viven? ¿Cómo viven? ¿Quiénes son? ¿No? Entonces, encontrarme con eso cambió toda mi idea y sumarle toda esa parte fue justo lo que hizo que la exposición fuera muy bien recibida 2 años después cuando fui a hacer la exposición, o 1 año después cuando fui a hacer la exposición a la Son isla. los bocetos que son... Porque hice retratos de la gente actual, entonces la gente dijo, ok, todo esto lo conocemos, es su cultura, todo esto lo conocemos y está bien, pasa, pero esto es nuevo, esto somos nosotros. Y también son una cultura que están muy acostumbrados a que la gente va, saca la foto y se la lleva y la muestra en París y la muestra en Nueva York y la muestra en cualquier otro lado y ellos son los últimos en enterarse. Entonces, encontrarse con que eran los primeros que estaban viendo este trabajo también fue muy bien recibido, digamos. Claro. Porque sí tiene algo de perturbador siempre un poco, pero quizás también es lo especial de Rapa Nui, ¿no? El hecho de venirse a ver en la mirada del otro. Pero yo creo que la mirada del otro siempre es muy rica, o sea, tiene mucha riqueza, porque te permite ver, No, y de alguna, digo, es un espejo. y lamentablemente, mucho de la historia de la isla
los mismos pobladores actuales la conocen a través de la mirada del otro. Por eso. A través de que en los años 40 llegó una antropóloga, hizo una investigación etnográfica y pudo hablar con los últimos viejitos que quedaban en la isla y que le contaron de primera mano sus costumbres. Los actuales las conocen a través de esas publicaciones. Entonces, también están acostumbrados a incorporar dentro de su... Lo hicimos en México. Nuestro Museo Nacional de Antropología fue hecho así. Claro. Y dime algo, ¿y cómo fue la recepción en México? ¿Nos interesa? ¿Hubo interés por estas culturas tan lejanas cuando seguimos totalmente encerrados en nuestras culturas? Y son culturas muy fuertes acá, entonces ¿Sí? a veces estas quedan un poco relegadas, pero sí funcionó muy bien. Cuando volví a México y empecé a fantasear dónde, para mí era el Museo Nacional de las Culturas, era el lugar idóneo, digo, tienen ahí colecciones de Oceanía y tal, pero bueno, no sabía si les iba a interesar algo así. Y cuando les mostré la exposición me dijeron, nos encanta, porque claro, empezaron a ver estas imágenes y decían, tenemos de esto, tenemos de esto, tenemos... O sea, estaba todo tan aterrizado. Ah, claro, tenían piezas. tienen piezas que podían Acá la montar. tuvimos que contar distinta, acá tuvimos que a la gente contarle mucho más. En la Isla de Pascua no había que contar mucho del entorno, digamos, estaba ahí. Acá sí había que contar mucho más. Entonces pusimos a dialogar todas mis piezas gráficas con piezas de la colección del museo. Y fue una exposición que fue muy bien recibida también, ¿no? Era, a ver, algo que no estaba planeado incluso, que yo no había planeado al menos, y que la gente del museo estaba muy contenta. Es como de, viene público joven a ver la exposición ahora. Porque estábamos contándole algo que muchas veces a los museos, y esto porque me lo decían ellos, no era un tema que yo estuviera tratando de resolver. No saben cómo mostrarle a las nuevas generaciones cosas sin que, claro, sin que brille, apretes botones y te, ¿no? Claro, y se pudieron mostrar por primera vez piezas de la colección del museo, una colección que armó Covarrubias en los años 50. Así es, uno de los raros mexicanos interesados por las culturas que estaban allá, sí, y no aquí. Y entonces muchas de esas piezas de esa colección que armó Covarrubias en los años 50 se mostraban por primera vez ahora de la mano de esta exposición. Entonces para mí era como de... Empezaban cuando Claro. son esas cosas mágicas de alguna manera, ¿no? Sí. Cuando se empiezan a conectar esos puntos bueno, y Covarrubias para mí siempre fue un gran referente. Entonces era como de... Y yo me entero que la colección era de Covarrubias el día que inaugurábamos la exposición. Que la antropóloga dice, sí, porque la colección la armó Miguel Covarrubias. ¿Cómo que Covarrubias? O sea, como... No, a mí me parece fundamental sacar el trabajo de iba a decir todólogo, pero no de este gran artista intelectual Sí. mexicano, que fue de los que sí se fueron a mirar a un lugar muy lejano, que no podemos dejar ninguna cultura del mundo, todas las culturas del mundo son nuestras. ¿Estamos de acuerdo? Oye, a ver, en tu libro dices, este libro no es antropología, el libro sobre todo El libro fue una Rapa Nui, consecuencia, de digamos, la no exposición. fue... Pero es un No libro era el porque fin, hay textos. digamos. O sea, Sí, es un finalmente, libro que digamos vive que es lo que solo a queda. partir de la Sí. exposición. Y bueno, están las serigrafías que se siguen vendiendo, que se siguen exponiendo. Pero lo que me llama la atención es que dices, bueno, hay antropología, hay arqueología, etnografía, todo esto que hablamos al principio, todas tus investigaciones, tanto del pasado como el presente, historia, viajes, ovnis, cosas esotéricas, ¿no? Y dices, bueno, hay de todo esto un poco, o sea, no es solo esto. Me sorprenden dos cosas. La primera es que no dices que es un libro donde hay arte. ¿Por? ¿Demasiado evidente? Quizás inicialmente nunca lo pensé como un proyecto artístico. Ok. Inicialmente empecé a investigar y naturalmente se derivó en que empezara a hacer imágenes, pero no fue que empecé a planear un proyecto artístico con ese fin, digamos. Entonces, Oye, ¿y lo de los ovnis? y lo que te decía, muchos de estos misterios y muchos de estos huecos en la historia de la isla que no fueron contados, en Occidente los llenamos con lo que quisimos. ¿Y cómo explicamos en Occidente, en un Occidente moderno, digamos, cualquier cosa que no entendemos? Con culturas alienígenas, con civilizaciones extraterrestres, y hay mucho de eso vinculado a la Isla de Pascua. Expediciones específicamente de ufólogos que han ido a hacer la expedición a la Isla de Pascua. O sea, hay mucho alrededor. Entonces, y yo me daba cuenta Claro, cuando escritura, estatuas, o sea, esculturas gigantes. nada está hieroglifos, descifrado, no saben cómo las movían. O sea, hay un montón de misterios ahí alrededor
Y los veo, de hecho en tus imágenes muchas veces aparecen estos ovnis. Me gusta Sí, esta mezcla de fantasía. Están ahí dentro del imaginario. del inconsciente colectivo vinculado a la cultura de la isla de Pascua, digamos. Más allá de que lo consideremos más o menos serio, hoy por hoy es parte fundamental de la construcción de su historia, Pues digamos, creo. Por supuesto. Dime una cosa más. Estamos llegando un poco al final del programa. ¿Hay algo en la actualidad que no sé si entró dentro del proyecto, que, bueno, a mí me preocupa enormemente, lo hemos estado viendo a lo largo de este número del Pacífico, que es todas las cuestiones ecológicas que tienen que ver con los cambios ambientales, con la contaminación, con todo lo que en el Pacífico, por ser, de hecho, estas islas, ecosistemas tan frágiles, ¿no? Es donde más se siente. ¿De alguna manera incorporaste esto? No. Digo, existe de la mano de algunos personajes con los que hablo y tal, pero me centré más en la persona incluso tampoco existe de forma directa, porque no me consideraba yo el idóneo ni la persona capacitada para escribir de eso, de todos los problemas que tienen eso, ¿no? Como cualquier pueblo originario, con sus tierras, con sus reivindicaciones, sus conflictos. Sí, de hecho te concentraste y me gusta, quizás podemos concluir un poco con las máscaras, o sea, en el hombre, desde estas piedras que son las que nos hacen pensar en la isla de Pascua, estas esculturas gigantes, realmente lo que hay son rostros, son gente. Sí, era como mi forma de entender la cultura, digamos, como, insisto, no estudié ni antropología y fue como a través de lecturas y demás, como yo me fui enterando. Pues mi forma fue como natural, ¿no? Fue enterarme a través de casi de las biografías de los personajes, ¿no? O sea, como el Capitán Cook Bueno, me gusta. todos esos personajes fueron los que me fueron contando un poco la historia del Pacífico. Una gran historia del descubrimiento de toda la exploración del Pacífico, uniéndose la tuya. Y eso sí quiero, o sea, eso sí trato de dejarlo claro, ¿no? Sí, es otro libro más contado desde afuera. O sea, lo interesante es que recién ahora está empezando a suceder que personas Rapanuis están empezar a contar su historia desde su propia cosmovisión. Buenísimo. Pero eso está sucediendo. Mantengamos las orejas abiertas. Esto está sucediendo ahora. Como... Mantengamos las orejas. Muchísimas gracias, doctor Alderete, por venir a compartir estos grandes viajes gráficos. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al equipo de TV UNAM y nos vemos la próxima semana. Pásenla muy bien.